¿Qué tal, jóvenes? Tengan todos un saludo cordial. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema de esta asignatura de análisis de circuitos eléctricos. Un teorema que ha servido mucho en muchas aplicaciones, en muchos avances, e incluso en la tecnología. Así es que vamos a abordar el tema de Thevenin y Norton, ¿verdad? Entonces vamos a saber primero qué es, qué principio es, para qué se utiliza y obviamente vamos a analizar algunos circuitos con este principio. Así es que comencemos. ¿Qué tal, jóvenes? Tengan todos un buen día. Les saluda Mauricio Cañada, su profesor de análisis de circuitos eléctricos. Y siguiendo siempre con el tema de técnicas para analizar circuitos eléctricos, este día vamos a tocar uno de los temas más importantes en este caso, en este ramo. Se trata acerca del teorema de Thevenin y Norton. Y bueno, pues esta presentación va a servir como una introducción teórica que nos va a abrir, ¿verdad?, a la realización de dos ejemplos que vamos a hacer en la pizarra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entrando en el tema, nosotros sabemos que en la práctica suele ocurrir que un elemento en particular de un circuito, pues tenga la propiedad de ser variable, ¿verdad? O podemos llamar que ese elemento puede ser una carga. Mientras que los demás elementos pueden permanecer con sus mismas características, como por ejemplo, en un toma corriente en nuestras casas se puede conectar diferentes aparatos, la licuadora, el televisor, bueno, las planchas, ¿verdad? Para planchar la ropa y la plancha para planchar el pelo. Cada una de estos aparatos representa una carga diferente que se conecta a ese toma corriente. Es una carga, digamos así, que es variable. Entonces, cada vez que el elemento varía, cambia, ¿verdad?, el circuito entero. Entonces tendría que analizarse de nuevo. Entonces, para evitar este problema, el teorema de Thevenin proporciona una técnica bastante buena, una técnica mediante la cual la parte fija del circuito se reemplaza por un circuito equivalente. Eh, de acuerdo con este teorema, el circuito lineal que podríamos ver nosotros, el circuito lineal que podemos ver en esta figura de acá, la figura 423, específicamente en esta figura 423A, esta puede reemplazarse por el de la figura de abajo, es decir, la figura de la literal B. El circuito a la izquierda de los terminales AB en esta figura que vemos acá, se conoce como circuito equivalente Thevenin, ¿verdad? Y fue desarrollado hace mucho tiempo por un ingeniero llamado Leon Thevenin, que fue un ingeniero telégrafo que, bueno, existió entre 1800, a la mitad más o menos, nació más o menos a mediados de 1850, por ahí en 1850, hasta inicios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, en sí, el teorema, como lo dice acá en esta pequeña porción de texto que está acá, el teorema Thevenin establece que un circuito lineal, ¿sí?, de dos terminales, es decir, los dos terminales que están acá, puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta, fíjense, de una fuente de tensión llamada V sub TH, ¿verdad?, que sería el voltaje Thevenin acá, en serie con un resistor o una resistencia R sub TH Thevenin, donde el B sub TH es la tensión de circuito abierto en los terminales y RTH es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan. Entonces, ahí vemos el concepto teórico de lo que es el teorema de Thevenin. Entonces, en sí, la demostración, podemos decirlo así, ¿verdad? La demostración de este teorema podemos darla más adelante por medio de un par de ejercicios que vamos a ver.
Pero por ahora el principal interés es cómo podemos nosotros encontrar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, ¿verdad? Para hacerlo vamos a ver, digámoslo así, vamos a suponer que los dos circuitos de esta figura son equivalentes, ¿verdad? Se dice que dos circuitos son equivalentes si tienen la misma relación tensión-corriente. Eso lo vimos también en la clase anterior. Es decir, que tengan la misma relación tensión-corriente en sus terminales. En este caso, en los terminales A y B. Entonces, si los terminales AB están, ¿verdad?, en circuito abierto, ¿verdad? Es decir, mediante la eliminación de la carga, si quitamos esta carga de acá, si quitamos esta carga, solo nos van a quedar estos dos terminales abiertos, ¿verdad? Sin ninguna conexión. Entonces, si eso ocurre, si estos terminales están abiertos, ninguna corriente, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Ninguna corriente va a fluir en ellos. Así que la tensión en el circuito abierto entre estos terminales A y B, ¿verdad?, de esta figura o esta figura, debe ser igual al voltaje Thevenin o B sub TH, ¿verdad?, como vemos aquí en esta figura, ya que ambos circuitos, ¿verdad?, son equivalentes. Así, entonces, el voltaje Thevenin B sub TH es la tensión o el voltaje del circuito abierto, ¿verdad?, de cualquiera de estos circuitos, del circuito abierto entre esos terminales, como se indica en esta figura. Entonces, podemos ver en este caso estos circuitos de acá, como podemos ver de buena cuenta, aquí vemos ya la carga, hemos retirado la carga del circuito y nos queda el circuito abierto. Por lo tanto, el voltaje que se ve en este caso entre esos dos terminales se le ha llamado B sub OC. Lo que hemos dicho anteriormente entonces nos indica que el voltaje VOC en los terminales de este circuito va a ser el equivalente Thevenin. Por lo tanto, al mismo tiempo, en ese circuito lineal con los terminales abiertos, la resistencia de entrada, como lo vemos acá en el esquema, la resistencia de entrada o vista desde los terminales A a B va a ser igual a la simplificación o a la resistencia equivalente de todos los elementos resistivos que van a haber en este circuito. Por lo tanto, la resistencia equivalente de este circuito sería la resistencia Thevenin, como lo vemos en esta figura. Entonces, una de las aplicaciones, digámoslo así, más prácticas y más familiares que podamos nosotros ver en este tema son los mismos multímetros. Los multímetros, como ya lo hemos conocido anteriormente, son unos elementos que a nosotros nos sirven para poder hacer nuestras respectivas mediciones en los circuitos. En este caso, el multímetro viene representando esa carga que se conecta en el circuito equivalente por medio de sus patitas, ¿verdad? La punta roja y la punta negra. En el caso en el libro de análisis de circuitos, de circuitos en ingeniería, nosotros podemos ver un apartado especial donde podemos ver precisamente este tema. Precisamente, si ustedes tienen tiempo, en el libro de análisis de circuitos en ingeniería, en la página número 150, podemos ver nosotros una explicación mucho más amplia de cómo es que podemos aplicar o cómo es que se aplica el teorema de Thevenin en los multímetros digitales, ¿verdad? Como lo vemos acá. Entonces, para aplicar los pasos, o para aplicar para aplicar el teorema de Thevenin, tenemos que emplear tres pasos específicos.
algo muy parecido como cuando hacíamos superposición. En este caso, vamos a hacer el caso 1. Aquí dice pasos para aplicar el teorema de Thevenin, caso 1. Eso se refiere más que todo, el caso 1 se refiere cuando en un circuito tenemos solamente fuentes independientes, ya sea de tensión o de corrientes. El caso 2, bueno, implica cuando tenemos fuentes dependientes. Pero en el caso 1, para empezar, lo que tenemos que hacer es apagar todas las fuentes independientes, dejando en cortocircuito las fuentes de voltaje y en circuito abierto las fuentes de corriente. Eso nos va a resultar un circuito donde solo hay elementos resistivos, ¿verdad? Entonces, cuando desactivamos una fuente de voltaje, no es más que un cable o un conductor trazado, ¿verdad? En donde estaba esa fuente. Y en cambio, cuando desactivamos una fuente de corriente, lo que sucede es que queda un circuito abierto o un circuito cortado. ¿Ya? Luego, el paso número 2, una vez apagadas las fuentes, operar las resistencias mediante los métodos de simplificación existentes. Es decir, bueno, vamos a ver todas aquellas resistencias que están en serie, si están en paralelo, si hay un arreglo en delta, una estrella, con el objetivo de simplificar el circuito, ¿verdad? Acordémonos que aquí va a haber un circuito solamente elementos resistivos. ¿Sí? Entonces, para simplificar el circuito a una sola resistencia, la cual será la resistencia de entrada, ¿verdad? O resistencia Thevenin, equivalente Thevenin, R sub TH. Luego de determinar la resistencia de Thevenin, lo que vamos a hacer es encontrar el voltaje Thevenin. ¿Cómo? Mediante, el voltaje Thevenin va a estar medido, según el circuito que tengamos, va a estar medido desde los terminales indicados, ¿de acuerdo? En el circuito original. Es decir, que utilizando el circuito original con todas las fuentes activas, vamos a emplear las diferentes técnicas de análisis de circuitos para poder determinar ese voltaje Thevenin. Entonces, estos son los 3 pasos que son importantes para poder realizar el caso 1 del teorema Thevenin. Ahora bien, vamos a ver si logramos realizar un par de ejemplos. El primer ejemplo, lo vemos acá, haya el circuito equivalente Thevenin del circuito que aparece en la figura a la izquierda de los terminales A y B. Es decir, que nosotros vamos a analizar el circuito que está a la izquierda de los terminales AB. Es decir, como que desconectemos la resistencia de carga y nos van a quedar estos terminales sueltos. Y luego nos dice, haya después la corriente a través de RL igual a 6 ohmios. Es decir, vamos a conectar de nuevo al circuito equivalente que logremos determinar. A ese circuito equivalente le vamos a conectar la resistencia de carga y en ese momento va a tener un valor de 6 ohmios. Hay que encontrar la corriente involucrada en ese centro. Entonces, vamos a comenzar este primer ejemplo. Muy bien, tenemos el primer ejemplo que tenemos acá. Tenemos un circuito que tiene 2 fuentes independientes, una fuente de 32 voltios y una fuente de 2 amperios. Si se dan cuenta, tenemos solamente fuentes independientes involucradas aquí, con una resistencia de 4 ohmios, 12 y 1. Dice el enunciado, encontrar el circuito equivalente Thevenin. ¿Qué es un circuito equivalente Thevenin? Como lo veníamos diciendo en la teoría, un circuito Thevenin es aquel que es equivalente a este circuito que está acá, el cual va a estar conformado por una fuente independiente de tensión, que sería aquella que aporta el voltaje Thevenin, y estaría esa fuente en serie con una resistencia equivalente que se le llama resistencia equivalente Thevenin. El circuito equivalente que vamos a encontrar tiene que estar a partir y visto desde la izquierda al lado izquierdo de los terminales A, B. Aquí están los terminales AB. Quiere decir que vamos a analizar el circuito a la izquierda de esos 2 terminales, encontrando el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso va a ser encontrar la resistencia Thevenin. Esa resistencia Thevenin la vamos a encontrar
apagando o desactivando las fuentes independientes que están acá. En este caso, la fuente de voltaje que está aquí, al desactivarla, me va a provocar un cortocircuito y al desactivar la fuente de corriente, un circuito abierto. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, una vez que voy a desactivar, voy a redibujar el circuito de tal manera que van a estar desactivadas ya las fuentes de voltaje y de corriente. Si tenemos aquí la resistencia de 4 ohmios, por acá tendría que estar la fuente de voltaje, pero como la desactivo, va a significar eso un cortocircuito, ¿verdad? Es decir, un cable, yo lo voy a dibujar en este color, ¿verdad? Un cable, y por acá tengo otra resistencia, que es la de 12. Acá veo que en esta rama de aquí tendría que estar la fuente de voltaje, perdón, la fuente de corriente, pero como la voy a desactivar, esta rama se me convierte en un circuito abierto y por lo tanto tengo este circuito acá, ¿verdad? Tengo aquí el terminal A, tengo aquí el terminal B, y esta resistencia tiene el valor de 1 ohmio, y este es el circuito que me queda, ¿verdad? Que es a la izquierda de los terminales A y B. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Es como que yo sea una persona que vea desde este punto de vista hacia la izquierda, y acá es donde yo voy a medir o calcular una resistencia Thevenin. Entonces lo que tengo que hacer ahora es operar resistencias, utilizar las operaciones de resistencias equivalentes, ver cuáles están en paralelo, cuáles están en serie, al final de disminuir o reducir este circuito a una sola resistencia. En otras palabras, yo veo que esta resistencia de 4 con la de 12, me fijo de que están ambas, sus terminales están conectados al mismo par de nodos, por lo tanto, estas dos están en paralelo. Veamos cómo nos queda el circuito. Si es así, entonces nos queda un circuito ¿ya? Entonces, esta resistencia de acá, esta resistencia va a ser 4 en paralelo con 12, va a ser igual a la resistencia, le vamos a llamar resistencia 1, ¿verdad? 4 multiplicado por 12 entre 4 más 12. Aquí nos va a dar 3 ohmios, ¿verdad? Entonces la resistencia acá vendría siendo 3 ohmios y aquí hay 1 ohmio. Entonces, si ustedes se fijan, estas dos resistencias, la resistencia 1 que he encontrado, está en serie con la resistencia de 1 ohmio acá. Por lo tanto, voy a sumar estas dos resistencias y me quedaría 3 más 1, 4 ohmios. Entonces, la resistencia Thevenin es igual a 4 ohmios. Esta es la primera respuesta que tengo en mi circuito de análisis de Thevenin. Entonces, si se fijan, el primer paso que hicimos fue desactivar todas las fuentes independientes. El segundo paso que hicimos, fijarnos cuáles son las resistencias que están en serie, que están en paralelo, operarlas a fin de que nos quede nada más una resistencia equivalente total, ¿verdad?
y esa resistencia equivalente total va a ser la resistencia Thevenin. Entonces, todas las resistencias de nuestro circuito original, vistas desde el lado izquierdo de los terminales A a B, todas esas resistencias pueden ser sustituidas por una equivalente que es de 4 ohms. Ahora vamos a calcular, vamos a analizar el circuito con el objetivo de encontrar el voltaje Thevenin que va a estar en serie con esta resistencia. Muy bien, vamos a calcular el voltaje Thevenin que va a ir acompañado en serie con la resistencia Thevenin que acabamos de encontrar. ¿Qué es lo que se hace para encontrar el voltaje Thevenin? Precisamente lo que se tiene que hacer es dibujar el circuito original con el detalle que tenemos que dibujarlo dependiendo del lado del circuito que estemos analizando. En este caso, a la izquierda de los terminales A y B. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que necesitamos nosotros analizar. Lo dibujamos tal y como es, ¿verdad? A partir de esos terminales, con todas sus fuentes y con todas sus resistencias. Entonces, tenemos que aplicar las técnicas de análisis de circuitos eléctricos que hemos visto en clases anteriores para poderlos resolver. Es decir, ya sea LBK, LSK, podemos aplicar superposición, podemos aplicar división de corriente, división de voltaje, etc. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es el voltaje Thevenin, donde lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde es que está el voltaje Thevenin, es decir, en qué terminales. Lógicamente, en los terminales A y B es ahí donde nosotros tenemos que medir, ¿verdad?, el voltaje Thevenin. Por lo tanto, el voltaje Thevenin estaría, voy a poner la polaridad en el A y B, ¿verdad? Entonces, acá, entre estos dos terminales, A y B, estaría midiéndose el voltaje Thevenin. Pero, antes de empezar, como de alguna manera, antes que nada, tenemos que analizar muy bien el circuito. Por ejemplo, esta resistencia de 1 ohmio, el circuito no está conectado a nada. Es decir, esta resistencia aquí no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque no está conectada, no está conectada a alguna otra fuente, ¿verdad?, en el cual pueda estar siendo energizada y pase por ahí una corriente. Es decir, aquí la corriente que está pasando es cero. Por lo tanto, si nosotros queremos ser rigurosos, el circuito tendría que ser nada más estas dos mallas que vemos aquí. Podemos llamarle malla 1 a esta y malla 2 a esta. Por lo tanto, esta resistencia no está aportando nada. ¿Por qué? Porque no está conectada a nada. Entonces, por lo tanto, este voltaje, estos terminales A y B también podrían ser estos dos terminales acá. Podrían trasladarse, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿ya? Estos dos nodos son estos mismos dos nodos. Entonces, podemos de alguna manera trasladar de manera imaginaria estos dos, los terminales a estos dos. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿estamos? Entonces, por lo tanto, aquí también estaría midiéndose el voltaje Thevenin. Si seguimos también con esa misma técnica, estos dos nodos de acá, este nodo de acá es este mismo de aquí, y este nodo de acá es este mismo de aquí. Entonces seguimos hacia la izquierda, podemos decir al mismo tiempo que este también es el nodo A y este es el nodo B, ¿verdad? Y como están en paralelo, entonces también acá podemos medir el voltaje Thevenin, ¿sí? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque son los mismos nodos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el voltaje Thevenin, en conclusión, se va a poder medir en la resistencia de 12 ohms. Por lo tanto, yo puedo fácilmente aplicar la ley de Ohm acá en esta resistencia, de tal forma que el voltaje que voy a medir en la resistencia de 12 ohms va a ser el voltaje Thevenin. Entonces, por ley de Ohm, ¿sí?, por ley de Ohm yo puedo definir que el voltaje Thevenin va a ser igual a
resistencia por corriente. En este caso la resistencia va a ser de 12 por la corriente neta que está atravesando la resistencia 12. Aquí yo puedo definir que en esta malla fluye una corriente que le voy a llamar I1 y aquí voy a dibujar también acá en la malla 2, digamos, una corriente que le voy a llamar corriente I2. Por lo tanto, la corriente neta que atraviesa la resistencia de 12 ohmios va a ser igual, como hemos aprendido en clases anteriores, ¿verdad? Y uno entra en el terminal positivo, digamos, o en la polaridad positiva de la resistencia, e I2 entra en la negativa. Por lo tanto, sería I1 menos I2. De manera que para encontrar el voltaje Thevenin tengo que encontrar las corrientes I1 y la corriente I2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aplicando la técnica más conveniente que se puede hacer, buscando la más fácil. Y aquí puedo definir yo que puedo hacer análisis de mallas, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo hacer LBK, análisis de mallas, en la malla 1 y luego en la malla 2. Aplicando LBK, ¿a dónde? Malla 1. Entonces, aplico mallas acá. 4 más 12, 16. Y 1 menos la compartida, menos 12, pero por I2. En el recorrido, menos 32. Igual a 0. Por lo tanto, me queda la ecuación de la malla 1 acá. ¿Sí? Puedo llamarle a esta ecuación 1. ¿Sí? Ahora voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Pero si somos observadores no es tan necesario hacer este análisis, sino que por simple inspección yo me fijo de que la corriente I2, ¿verdad? Si se fijan, tenemos esta fuente independiente de corriente que va en esta dirección. Por lo tanto, la corriente I2 va, digamos así, en contra de la trayectoria o de la dirección de la fuente de corriente de 2 amperios. Por lo tanto, aquí fácilmente puedo de una sola vez ponerle aquí de malla 2, ¿verdad? Aquí veo que la fuente está sola, no hay ninguna otra, ¿verdad? Aquí no tenemos ninguna resistencia, entonces fácilmente puedo definir que I2 es igual a menos 2 amperios. I2 es igual a menos 2 amperios. ¿Sí? Entonces, si eso es así, entonces yo fácilmente puedo sustituir este I2 acá, ¿verdad? Para lograr despejar la corriente I1 de la ecuación 1. Entonces, haciendo eso, entonces me queda 16, sustituyendo 16 I1 menos 12 por I2, pero I2 es menos 2 amperios igual a 32. ¿Sí? Entonces me queda 16 I1 menos por menos más 12 por 2, 24, igual a 32. Haciendo ya todos los despejes necesarios, me quedaría que, lo voy a hacer en azul, I1, ¿verdad? Va a ser igual a 0.5 amperios. Ahí, perdonen lo de la pizarra ahí, pero no encontré una pizarra más. Entonces, haciendo el despeje, me queda que la corriente I1 es igual a 0.5. Entonces, ya tengo la corriente I1 y ya tengo la corriente I2, por lo tanto puedo sustituir en la ecuación de la ley de Ohm para encontrar el voltaje Thevenin. ¿Cómo lo hago? Así, sería igual, sustituyendo, ¿verdad? En esta ecuación sería 12 I1 es igual a 0.5 menos
y 2 es igual a menos 2 amperios. Entonces tendría que, voy a poner corchetes acá, menos 2 amperios. Haciendo las operaciones ahí me quedaría que el voltaje Thevenin, es igual, ¿verdad? Menos por menos, más, ¿verdad? Entonces sería 0.5 más 2, 2.5, multiplicado por 12, me tendría que dar 30, voltios, ¿verdad? 30 voltios. Y es así que ya logro encontrar el voltaje Thevenin de este circuito. Bueno, entonces, en conclusión, podemos decir que el circuito original que tenemos acá es este. Su circuito equivalente podría ser, bueno, cuando teníamos una fuente de 32, una fuente de corriente de 2 amperios con todas esas resistencias, todo este circuito puede ser sustituido, ¿verdad? La parte izquierda del terminal A y B puede ser sustituido por una sola fuente de voltaje de 30 voltios en serie con una resistencia equivalente de 4 ohms. Entonces hemos aplicado de esta forma el teorema de Thevenin y Norton. Si se fijan, pues hemos reducido gran parte de todo un circuito que pudo haber sido más grande a algo más simplificado, y ese es el objetivo de este teorema. Pero puede hacer de que esto no termine hasta acá. Lo que podemos encontrar aquí es encontrar la corriente. Podemos encontrar la corriente que atraviesa la resistencia de carga, que es R sub L. Que este símbolo de flecha, esta flecha que está como atravesando la resistencia, significa que esa resistencia puede variar. Es una resistencia variable. Entonces acá circularía una nueva corriente en este circuito equivalente de Thevenin, y le podemos llamar I sub L. ¿Qué corriente es la que atraviesa este circuito y específicamente la corriente de carga? Podemos verlo a continuación. Bueno, para terminar de completar el ejercicio, vamos a calcular la corriente de carga que atraviesa la resistencia de carga, en este caso, con un valor de 6 ohms. Lo que podemos explicar aquí es la ecuación que tenemos ya, que analizamos, que la corriente de carga va a ser igual al voltaje Thevenin dividido entre la suma de la resistencia Thevenin, ¿verdad?, que hemos calculado, más la resistencia de carga aplicando esta ecuación nos quedaría el voltaje Thevenin de 30 entre la resistencia Thevenin, que sería de 4 ohmios, más la resistencia de carga, que es de 6 ohms. Por lo tanto, la corriente de carga vendría siendo 30 entre 10, sería un valor de 3 amperios. 3 amperios es la corriente que atraviesa la resistencia de carga cuando esta tiene un valor de 6 ohms. Muy bien, bueno, entonces hemos aplicado el teorema de Thevenin en un circuito sencillo para que podamos conocer muy bien el principio. Estamos entonces en conclusión. Primer paso, identificar los terminales de donde se requiere hacer el análisis del circuito. Segundo paso, desactivar todas las fuentes independientes que estén en ese lado del circuito. Tercer paso, utilizar las operaciones de resistencias equivalentes para poder reducir todo ese circuito a una sola resistencia,
la cual esa resistencia va a ser la resistencia equivalente Thevenin. Siguiente paso del circuito original, ¿verdad? Con los terminales definidos, calcular el voltaje Thevenin utilizando las herramientas o las técnicas de análisis de circuitos eléctricos que hemos aprendido en clases anteriores. Ese voltaje Thevenin va a estar medido desde los terminales por los cuales se está viendo o se está analizando el circuito. Muchas veces esos terminales están definidos A y B, C, D, etcétera, X, Y, etcétera. Entonces, utilizando las herramientas de análisis de circuitos, podemos aplicarlas para poder encontrar el voltaje Thevenin. Luego, lo que tendríamos que hacer es redibujar el circuito equivalente, el que quedaría, conectando a sus dos terminales la resistencia de carga si se requiere. Y por último podemos calcular, si es necesario, la corriente que atraviesa la resistencia de carga. Una cosa es la resistencia de carga y otra es la resistencia equivalente. Entonces, podemos calcularla siempre y cuando contemos con los valores de esa resistencia. Entonces, al final, el circuito equivalente Thevenin es aquel que va a contar con una fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente. Así es. Entonces, vamos a realizar otro ejercicio de este tipo y también vamos a ir analizando quizás un par de circuitos más que tengan un grado de complejidad un poquito más exigente para que podamos ir afinando este teorema. Así es que estemos ahí siempre pendientes.